Bueno, primero vamos a hablar sobre los conceptos, por ejemplo, de perito y pericia. En latín peritus, docto experimentado, práctico de una ciencia o arte, así que eso es un especialista en algo. Por eso que hay, si se dan cuenta, hay perito en odontología, perito en medicina, perito policial, entonces es un experto o experimentado de algo, ¿no? Entonces, llegaremos con el primer concepto, que es el perito. Es la persona que posee conocimientos especializados y cuya intervención es requerida para ilustrar o asesorar a los jueces. Es la persona y versada en una ciencia, arte, oficio u otro análogo cuyos servicios son utilizados por el juez que lo ilustra en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales científicos o técnicos. Entonces, perito es la persona que posee todos esos conocimientos, ya sea especializados en su materia. Por ejemplo, peritaje en odontología es un perito que se encarga de investigar, de ver las cosas en cuestión de odontología, un perito en medicina, un perito en legal, etcétera, etcétera. ¿Y qué es pericia? Es la capacidad o la sabiduría, práctica, experiencia, habilidad, talento, sagacidad para desarrollar cualquier tarea, ya sea técnico, científica o práctica, con aptitud o idoneidad para el ejercicio de un trabajo determinado. Esa es la pericia. Entonces ya sabemos lo que es el perito, que es la persona experimentada, y la pericia es la capacidad, la sabiduría, el talento, la sagacidad o la experiencia por desarrollar cualquier tarea, ya sea técnico o científica, para un trabajo determinado. Peritación es el procedimiento metodológico desarrollado y empleado por el perito para realizar la implementación de su tarea. Peritaje es el resultado metódico y estructural que nos conduce a la elaboración de un dictamen o informe que desarrolla el perito, conteniendo a su parecer los razonamientos técnicos sobre la materia en la que se ha podido su intervención, en el cual previo examen de una persona, de una conducta o de un hecho. Así que el peritaje es el resultado metódico de la investigación que hace el perito. Y la peritación es el procedimiento metodológico. Son dos grandes diferencias que hay que saber ver qué concepto es cada uno. El peritaje médico odontolegal. Cuando la valoración de las pruebas exige idoneidad técnica que el administrador de justicia no posee, se nombrarán peritos. En primer lugar, el perito opera para la reunión de las pruebas, esto es, para la búsqueda de las mismas y para su exacta observación. Acá viene un indicativo bien claro, por eso que el peritaje o el perito tiene que ser una persona idónea. ¿Por qué? Porque puede esclarecer un hecho que, si no tiene una buena ética y moral, que hemos conversado anteriormente, un perito puede llevar hasta la cárcel a una persona inocente. Entonces, hacer un peritaje o ser un perito legal es una carga muy, pero muy grande para una persona que debe estar capacitada ética y moralmente en todo, en un 100%. No puede ser cualquier persona. El peritaje médico odontolegal es el aporte de la ciencia médica al discernimiento de la justicia, función de suma importancia técnica y de gran trascendencia moral. La pericia exige que el profesional llene dos requisitos: preparación técnica y solvencia moral, con lo que estábamos conversando hace un rato. Solvencia moral. Por eso se dice que el perito médico se encuentra frente a dos situaciones: una de carácter científico, que es el hallar la verdad, y el otro de carácter moral, que es decir la verdad encontrada. Miren qué bonito es ese fragmento y cómo resume todo lo que es el peritaje. El perito médico, ojo, se encuentra frente a dos situaciones muy claras: una de carácter científico, que es hallar la verdad como médico, y otra de carácter moral, es decir la verdad encontrada, es decir, no maquillarla, no ver o favorecer a X persona, no, es decir, la verdad encontrada. Las clases de perito que tenemos: según la fuente proponente, tenemos un perito oficial y un perito de parte.
Según el campo pericial, tenemos un perito general y un perito especializado. Según el fuero, tenemos un perito penal y un perito civil. Ahora, ¿qué es un perito oficial? Es toda persona acreditada por una institución gubernamental después de una valoración técnica sobre la materia. ¿Qué es un perito de parte? Es toda persona que independientemente de su preparación académica adquiere la acreditación de instituciones particulares. El marco normativo de la peritación médica lo tenemos en el artículo 172 del Código Penal. El fiscal puede disponer de oficio o a petición de los sujetos procesales la realización de un peritaje siempre que la explicación y mejor comprensión de un hecho requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. En el artículo 262 del Código Civil, del Código Procesal Civil, dice: la pericia procede cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales científicos, técnicos, artísticos u otro análogo. ¿Qué es una prueba pericial? La prueba pericial es primero se hace una denuncia, de ahí se investigan los indicios, se lleva a hacer una evidencia y eso es una prueba pericial. Ese es el mecanismo o es la escalera, si quieren llamarlo, de ascenso hacia encontrar una prueba pericial. El dictamen o informe pericial es un documento científico técnico, es una evaluación odontológico legal, personas, hechos o cosas y un administrador de la justicia. Requisitos para ser un perito odontólogo. Posesión de condiciones éticos científicas. Siempre acá va a estar bien inmiscuido lo que es la ética y la ciencia, la moral y la ciencia. Formación especializada teórico-práctico en odontología forense u odontólogos especialistas con conocimientos procesales y periciales. Objetividad para la interpretación de pruebas materiales. Reflexión y sentido común para reducir cualquier problema, aun el más complicado, a sus términos simples. Juicio para jerarquizar los hechos, subordinar lo secundario, lo principal o correlacionarlo entre ellos. Prudencia en la elaboración de dictámenes y sobre todo en la formulación de las conclusiones, que es muy importante. Tú puedes hacer un buen peritaje, un buen informe, pero a las finales tienes que tener unas buenas conclusiones y usar las palabras adecuadas para plasmar tus conclusiones del peritaje que hayas hecho. Imparcialidad y veracidad derivada de su formación científica que debe traducirse en el contenido de sus informes. Confianza en sí mismo, buena expresión oral y escrita. El nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo número 957, en su capítulo 3 habla sobre la pericia. Todo ese capítulo 3 habla sobre la pericia. Es muy bueno, señores, que lo bajen y lo lean porque también van a hacer preguntas de examen. Yo solamente he hecho un extracto de algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 176, acceso al proceso y reserva. ¿Qué dice? El perito tiene acceso al expediente y demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de recabar las informaciones que estimen convenientes para el cumplimiento de su cometido. Indicarán la fecha en que iniciarán las operaciones periciales y su continuación. 2. El perito deberá guardar reserva bajo responsabilidad de cuanto conozca con motivo de su actuación. En el mismo capítulo 3, que habla sobre la pericia, en el artículo 177 hablan sobre el perito de parte. 1. Producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales dentro del 5º día de notificados u otro plazo que acuerde el juez, pueden designar cada uno por su cuenta los peritos que considere necesarios. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica les aconseje. 3. Las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sea sumamente urgente o un extremo simple. En su artículo 178, contenido del informe pericial oficial, A. El nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad del perito, así como el número de su registro profesional en caso de la colegiación obligatoria. Descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa sobre lo que hizo el peritaje. C. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en la relación
al encargo. D. Motivación o fundamentación del examen técnico. E. La indicación de los criterios científicos o técnicos médicos y reglas de las que sirvieron para hacer el examen. F. Las conclusiones, que son muy importantes, con una buena redacción escrita, y si hay que exponerlo, con una buena y clara vocabularización de los hechos. Y el final, la fecha, sello y firma. En esta parte final dice: el informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso materia del proceso. Eso quiere decir, el informe pericial no puede decir tú eres culpable, tú eres inocente. No, no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal. No, solamente describe los hechos con fundamentos científicos. Solamente el juez o el fiscal es el encargado. Nosotros, los peritos, solamente relatamos hechos y hacemos conclusiones técnicas, científicas de nuestra especialidad. En el mismo Código Procesal Penal, en su mismo capítulo 3, habla en el artículo 180 sobre las reglas adicionales del informe pericial. 1. El informe pericial oficial es único. Si se trata de varios peritos oficiales y si discrepan, cada uno presentará su propio informe pericial. El plazo para la presentación del informe pericial será fijado por el fiscal o el juez, según sea el caso. Las observaciones al informe pericial oficial podrán presentarse en el plazo de 5 días, luego de la comunicación a las partes. 2. Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en conocimiento del perito oficial para que en el término de 5 días se pronuncie sobre su mérito. Eso quiere decir que el informe pericial no es que no sea inamovible, pueden apelar ese informe pericial. Cuando el informe pericial oficial resultare insuficiente, se podrá ordenar su ampliación por el mismo perito o nombrar a otro perito para que emita uno nuevo. Eso quiere decir que dentro de todas las carreras, también dentro del peritaje, hay peritos que son más capacitados, más profundos en sus conclusiones que otros. Y el fiscal puede darse por ley, cambiar de perito o pedir un perito más y acompañar al informe final. La responsabilidad administrativa del perito. Por retardo a la presentación del dictamen, tiene una responsabilidad administrativa. Por no acudir a la audiencia de pruebas, tiene una multa no menor de 3 ni mayor de 10 unidades referenciales procesales, es decir, 430 soles. Por 10, ya multipliquen y sale como 4.300 soles. Sanciones conforme a las normas administrativas de la REPEG. La REPEG, que son registros de peritos judiciales. La responsabilidad gremial, indudablemente frente a su colegio profesional, conforme a sus estatutos, pueden llegar hasta quitarle la licenciatura. Y la responsabilidad civil del perito es por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar con ocasión de la pericia, puede llegar hasta reparación civil, ya sea plata, y en algunos casos que son no muy digamos, extremos, pueden llegar también hasta la responsabilidad penal. En el Código Penal del Decreto Legislativo 635, la responsabilidad penal del perito dice en su artículo 371 que es la negativa a colaborar con la administración de justicia. El testigo, perito, traductor o intérprete, que siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas. El perito traductor o intérprete será sancionado además con una inhabilitación de 6 meses a 2 años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. Es importante saber todo esto de las leyes porque si alguien se quiere, uno de ustedes, alumnos, quieren meter a lo que es el peritaje odontológico, tienen que tener una muy buena, pero muy alta calidad ética y moral, que todos los tenemos, y tener mucho cuidado con los informes y conclusiones que tenemos que poner cuando nos somos referidos nuestras habilidades. Artículo 384. Colusión simple y agravada. El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudaré patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado. Según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años
con 365 a 730 días multa. El cohecho pasivo específico, artículo 395. El magistrado, árbitro fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo en los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir un asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años e una inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días multa. Falsedad en juicio, artículo 409. El testigo, perito, traductor o intérprete que en un procedimiento judicial hace falsa declaración sobre los hechos de la causa o emite dictamen, traducción o interpretación falsas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si el testigo en su declaración atribuye a una persona haber cometido un delito a sabiendas que es inocente, la pena será no menor de 2 ni mayor de 6 años. Artículo 438. Falsedad genérica. El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente o con perjuicio de terceros por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no existiendo o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años.